Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Omar Jaimes Esquivel. Soy alumno del primer semestre de la maestría en estudios visuales, licenciado en arte digital, también por la UAM, y artista visual. El título tentativo del proyecto con el cual entré a la maestría es Remix en tiempos de redes neuronales. Para el coloquio he preparado una ponencia en torno a un experimento de producción artística, el cual lleva el nombre Autorretrato imposible de una red neuronal artificial o Autorretrato de una inteligencia artificial guiado por una inteligencia humana. Comienzo. Durante la evolución humana, la tecnología ha sido más que una herramienta que ha definido la forma de transformación social, cultural, financiera y política. Es esta la condicionante de cada época. La revolución industrial es un claro ejemplo de cómo la técnica puede realizar una transformación profunda en todos los aspectos de la vida. Hoy nos encontramos en un momento clave de nuestra historia como especie. La informática y su evolución acelerada ha construido un discurso desde la ciencia ficción para pensar el futuro desde la tecnología y su hibridación con lo orgánico. Un futuro que promete mejores condiciones de vida y que al mismo tiempo augura el fin de nuestra especie tal y como la conocemos. Existen dos conceptos para entender esta perspectiva: la singularidad tecnológica y el transhumanismo. Vernon Bing popularizó el término singularidad tecnológica en los 80. El concepto de singularidad viene de otras disciplinas como las matemáticas y la física. Abro cita. En matemáticas se define como singularidad a un punto cuya ordenada no se halla definida y tiende hacia el infinito. En física la idea es similar y refiere al posible inicio del universo, tanto como a un punto de densidad de materia infinita del cual ni la luz puede escapar. Ambas coinciden en describir un evento u objeto en el que gobierna la incertidumbre. En el caso de la singularidad tecnológica, esta recoge la misma noción, pero la adapta a un escenario en que la incertidumbre será desencadenada por el adelanto tecnológico. Cierro cita, Galloso, 2021. La singularidad tecnológica explica un momento futuro donde exista una inteligencia artificial que pueda mejorarse a sí misma de forma recursiva, exponencial e infinita. Un mejoramiento que no tiene que ver con el humano, un mejoramiento sin la intervención humana. Abro cita. El transhumanismo es un sistema de pensamiento que propone el mejoramiento humano o uso de las nanobioinfotecnologías para concretar el deseo humano de trascender sus limitaciones hacia una forma más compleja denominada post-humano, de modo que se acelere la evolución de la vida inteligente. Cierro cita, Galloso, 2021. Estos dos conceptos antes mencionados son clave para comprender la visión a futuro de las tecnologías, que aunque parecen ser una suerte de utopía tecnológica, si analizamos nuestra actualidad podemos comprender que el inicio de la implementación de estas tecnologías llamadas inteligencia artificial ha traído varios cuestionamientos en la forma de su uso, pareciendo que nos dirigimos o que estamos ya viviendo una distopía. Abro cita. El 3 de julio de 2017, 3 terroristas recorrieron el puente de Londres en un coche a gran velocidad, atropellando a los transeúntes, y acto seguido se bajaron del vehículo para apuñalar a los que cruzaban en su camino. Muchos de los que paseaban por la calle, presintiendo el peligro, intentaron pedir un Uber y dirigirse a casa. Pero durante 43 minutos después de la primera llamada de emergencia, el algoritmo de precios dinámicos de la compañía hizo que las tarifas de la zona del atentado se dispararan más de un 200%. Cierro cita, es un pequeño fragmento del artículo Cómo descubrir los trucos del algoritmo y comprar más barato. En el documental 50 Minutes of Shame podemos encontrar un análisis de la forma en que el algoritmo de Twitter administra su contenido. Los algoritmos deciden qué contenido propiciar en la línea de scroll de los usuarios. Se ha demostrado que la línea de contenido tiende a viralizar discursos que contienen palabras o frases que descalifican a otros usuarios, ofensas, escándalos, etc. El algoritmo en este sentido no es neutral.
El objetivo de la inteligencia artificial de Twitter es captar la atención de sus usuarios. Y el costo de ello no se mide, pero termina en una polarización social a cambio de un beneficio económico. Abro cita. La importancia del transhumanismo no reside simplemente en que sus apuestas sobre el futuro lleguen o no a cumplirse, sino en que las metáforas que emplea ejercen un extraordinario poder, ya que construyen un modelo de pensamiento determinista según el cual la tecnología es la expresión del destino que indefectiblemente tendrá lugar, y cuya realización sigue un curso que ya no está gobernado por leyes humanas ni tampoco divinas. Esas metáforas convierten a la tecnología en un orden autónomo que sigue su propia trayectoria y avanza hacia su cumplimiento definitivo, diseñando un horizonte de felicidad universal gestionada por la inteligencia artificial. Cierro cita de Sal 2019. No podemos poner en tela de juicio si la tecnología puede ser o no nuestro destino. Y en lo personal creo que ya sea en una visión utópica o en una realidad distópica, la tecnología marcará el sentido de nuestro futuro. Si analizamos los hechos, son los usos que le damos lo que genera el significado de los discursos. Sin embargo, es momento de plantear nuestros objetivos como comunidad global y analizar y preguntarnos cuál es el sentido en el que implementamos nuestra tecnología. Vayamos al experimento. Autorretrato imposible de una red neuronal. ¿Qué es el autorretrato? Para saber qué es el autorretrato, primero vamos a definir lo que es el retrato. El sentido etimológico de retratar alude a la imagen, a la semejanza, la mímesis, la copia, la simulación. El concepto de retrato, según Carlos Cid Priego, es la imagen de una persona hecha por cualquier procedimiento que de alguna manera establece relación de reconocimiento entre modelo y obra. El problema con esta definición es que se limita a personas y en este caso hablamos de un algoritmo, máquina, código, red neuronal. Cuando hablamos de autorretrato, existe un cambio sustancial en la relación entre creador y modelo. En este caso, el sujeto que lleva la acción es el mismo que funge como modelo y aquí está la primera interrogante en el experimento. Para poder pensar en un autorretrato de una red neuronal artificial, deberíamos pensar la red como creadora, lo cual desde mi perspectiva cumple, ya que es capaz de generar imágenes nuevas, aunque sin conciencia de ello. En la historia del arte y específicamente en la pintura, son innumerables los artistas que se han retratado a sí mismos. Se entiende que este proceso tiene un sentido de reconocimiento o conocimiento sobre sí mismo, un saber quién soy yo. Si pensamos en el proceso y los mecanismos necesarios para la realización de un autorretrato, daremos cuenta que el creador no puede verse directamente, por lo menos no el rostro. Así que necesita un dispositivo de reflexión, el cual le permite ver su propia imagen mediante un reflejo. El espejo es el dispositivo que permite una visibilidad de uno mismo, pero siempre con un tipo de distorsión. Podríamos decir que el proceso del autorretrato consta de un hacedor o creador, de un espejo o dispositivo que le pueda devolver la mirada sobre sí mismo y un medio donde se materializa el reflejo. A continuación muestro un diagrama de proceso de autorretrato desde mi perspectiva. El proceso está el modelo y el creador, que es el mismo, más el espejo, que es un dispositivo de reflexión que le devuelve su imagen o que le ayuda a ver su imagen, y el reflejo como la imagen producida. También podemos preguntarnos cuáles son los requisitos necesarios para que un ser o cosa pueda realizar un autorretrato. Esto es a mi criterio. Lo que necesitamos es una identidad, una conciencia, un medio para proyectar su imagen. Vamos a definir identidad a partir de una definición de Internet. Identidad se define como conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otras en un conjunto. Vamos a definir conciencia. Es el saberse uno mismo
inmediatamente, sin mediación, saber o conocer el mundo, saber nuestro propio conocimiento del mundo y de nosotros mismos. Sería algo así como la presencia autovigilada de la suma de todas las ideas efectivas simultáneamente presentes en nuestro proceder mental. Ahora vayamos a definir la red neuronal de la cual vamos a realizar el experimento del autorretrato. BQ-GAN Clip. BQ-GAN es una red neuronal tipo GANs, Generative Adversarial Nets, o en español, redes generativas antagónicas. Esta red se compone de dos redes neuronales, una generadora y otra discriminadora. El proceso consiste en que la primera red crea imágenes sobre una etiqueta, perro, cara, auto, etc. Y la red discriminadora evalúa si esa imagen es real o no. En este proceso, la red discriminadora va ajustando a la red generadora para que la imagen generada se parezca más a una imagen real. Y por otro lado tenemos a la red CLIP, que es una red de clasificación de imágenes a partir del lenguaje natural. BQ-GAN Clip se compone por las redes antes mencionadas. Esta red es capaz de generar imágenes a partir solo de entrada de texto. Cabe mencionar que la red ya ha sido preentrenada con varios tipos de datasets, que son conjuntos de imágenes, a los cuales se les llama modelos, alojados en diferentes partes de Internet, como puede ser ImageNet, WikiArt, etc. No entraré en detalles del proceso de la red. Para su funcionamiento solo tenemos que definir algunos parámetros e introducir el texto del cual la red va a interpretar y a generar imágenes. La red identifica conceptos a través del texto de entrada y genera imágenes. Estos son algunos ejemplos que se pueden lograr. Ahora, hablando del autorretrato imposible de la red neuronal artificial, este es un experimento con el que comienzo mi investigación en torno a la producción de imagen remix mediante redes neuronales. El experimento pretende vislumbrar o llegar a una serie de imágenes que puedan considerarse como el autorretrato del algoritmo de la red neuronal artificial BQ-GAN Clip. Le dicto a la red palabras tratando que la red pueda devolverme una imagen que sea su mirada sobre sí misma. Pero ¿cómo puede hacer eso? Comencé escribiendo Machine Learning y Self-Image, pero entendí que es como preguntarle a un humano sobre la humanidad. ¿Cuál es la mirada de la red neuronal artificial? Es una mirada múltiple, una mirada sintáctica. Y estas son preguntas que me hice a través del experimento. La red carece de ideología. La red solo reconoce patrones mediante vectores. No obtiene significados. Y esta sería otra pregunta. ¿No obtiene significados o si logra algún tipo de significación a partir de los conceptos del lenguaje natural y pues la realización de imágenes? Esta red tiene un nombre, pero sirve de algo pedirle una imagen sobre su nombre. Cuando un artista realiza un autorretrato, comúnmente retrata su rostro. ¿Cuál sería el rostro de un algoritmo? El caso sería encontrar las palabras que puedan reflejar su propia existencia. El problema está en que hace falta un autorreconocimiento, ya que la red carece de conciencia. Así que para realizar el experimento necesitamos una conciencia, en este caso la del humano que guía el experimento. Los ojos del algoritmo son matemáticas, números y vectores que identifican y aprenden patrones. Veremos los requisitos y el proceso del autorretrato de la red neuronal artificial. Ya habíamos hecho un esquema de los requisitos y del proceso. Entonces solo sustituiremos los elementos por los elementos necesarios para el experimento, que sería la identidad, sería la red neuronal artificial, BQ-GAN Clip, la conciencia tendría que ser la del artista humano, el dispositivo de reflexión es el dataset, conjunto de imágenes, el medio de materialización sería el archivo digital, que sirve para proyectar la imagen, para materializar la imagen proyectada. El proceso, el modelo es la red neuronal, el creador es la red neuronal más el humano, el espejo dispositivo de reflexión es el dataset o el conjunto de imágenes sobre el cual se sirve para generar nuevas imágenes. El reflejo, que es la imagen producida, serían los patrones que reconoce bajo los conceptos
basados a partir del dataset. ¿Qué podemos decir? Que el dataset es un conjunto de imágenes que sería una especie de mirada humana vista desde los ojos mecánicos. Pueden ser fotografías, escáner, imágenes generadas por computadoras y etcétera. Entonces podemos definir que una de las partes más importantes o claves del experimento sería el dataset. Las imágenes del dataset son la realidad que el algoritmo mira a través de los ojos humanos, pero más preciso sería decir que ve desde los ojos de otra máquina con una mirada humana, porque las imágenes que analiza pues son generadas a través de son archivos digitales. Entonces pues son, digamos, que la visión computarizada, pero la mirada sigue siendo humana, por lo menos en algún porcentaje mayormente humana. Y aquí abro una cita. En resumen, el artista nunca ve su imagen, sino fantasmagórico sustituto. Vázquez, 2005. En esta cita hay una analogía entre el autor humano, que nunca se ve realmente, sino mediante un reflejo, y el caso del algoritmo, que tampoco logra verse en el conjunto de datos, imágenes, porque no existe ahí. Es un espejo sin su reflejo. Busca una imagen que no existe. Sin embargo, hay imágenes que pueden representar para los humanos una inteligencia artificial, y son estas imágenes las que ayudan a esta red neuronal para construir su propio autorretrato. En conclusión, podemos decir que el autorretrato es imposible si pensamos que la red neuronal le hace falta la conciencia y por lo tanto no se puede dar cuenta de que existe. Así que necesitamos una guía. También podemos entender que la imagen que genera es a partir de la mirada humana, o por lo menos en su mayoría, ya que los datasets son imágenes, dependiendo del dataset, son imágenes de rostros humanos, son imágenes de calles, tipo de plantas, de tipo de animales, etcétera. Son imágenes del mundo, pero desde la mirada humana, aunque a través de ojos mecánicos, como ya habíamos comentado antes. Entonces estas imágenes, lo que genera la red al final es una imagen de sí misma desde la mirada humana o desde la experiencia humana, pero procesada por la forma computacional, que es esta forma matemática de reconocimiento de patrones, de vectores y de números. Y bueno, estos son los resultados del experimento. Utilicé las entradas de el rostro de una inteligencia artificial, BQ-GAN-CLIP. También utilicé el concepto de hiperrealismo y un tipo de render que pues solo sirve como un referente para que la red trate de parecerse a las imágenes generadas a través de este tipo de render que es de videojuegos Unreal. Muchas gracias.